Mirar hacia el futuro con este diseño y con este proyecto de alta tecnología avanzada. No me cabe duda que va a utilizar las herramientas necesarias y suficientes para que el proyecto sea lo más viable ecológicamente y que tenga siempre la avanzada en la tecnología de punta que se está instalando. Mi nombre es Germán Sandoval, soy arquitecto, tengo más o menos 42 años de profesión, dedicado al diseño y a la construcción de obras de infraestructura y edificaciones. Hoy en día pues estamos muy dedicados a las obras tecnológicas de arquitectura. No fuimos ajenos obviamente a la pandemia mundial y esto hizo que el gobierno parara las obras de construcción y suspendimos la obra cerca de 2 meses. Actualmente hemos recuperado mucho el tiempo en los cronogramas respectivos de la mano con los protocolos que establecimos para todo el personal de obra y para las personas de administración y profesionales. De manera que ese fue un obstáculo bastante importante para tener en cuenta y seguramente no se nos va a olvidar esta pandemia con este proyecto. El proyecto del Data Center Holstein Nebula es un proyecto que tiene muy bajo impacto ambiental y tiene un desarrollo sostenible. De esa manera se concibió. Es un proyecto de alta tecnología, un edificio de vanguardia. El diseño del edificio, como se alcanza a ver en las imágenes, consta de 2 grandes volúmenes. Uno, el edificio de oficinas que vemos hacia el frente, de 5 niveles, y hacia atrás tenemos el data center como tal, el centro de datos, que viene en 3 pisos, rematado con una terraza o plataforma metálica donde tenemos el equipamiento tecnomecánico. En su fachada se notan unos volúmenes trapezoidales que le dan muchísimo dinamismo al proyecto. Esto acompañado de una fachada segunda piel en alucobón, que es aluminio compuesto, y con una iluminación indirecta en líneas diagonales que le dan un aspecto de dinamismo único. En el edificio de Data Center están claramente demarcadas las 2 grandes áreas de las salas por una dilatación central donde se ubican los puntos fijos. Estoy hablando de ascensor de cargas, estoy hablando de las escaleras y unos ductos muy importantes que van repartiendo las redes a ambos módulos. Lateralmente tenemos los pasillos donde se manejan las unidades de aire que tienen 3 metros de ancho, y estos pasillos aíslan aún más el área blanca donde se tienen los racks y todo el equipamiento eléctrico necesario para su adecuado funcionamiento. Esto garantiza el bajo consumo energético debido a que el edificio es autorrefrigerado. En el otro volumen importante, que es el edificio de oficinas, que tiene 5 pisos, pues tenemos la parte administrativa. El vacío central es totalmente acristalado, lo que garantiza una inundación de iluminación interna que nos ayuda muchísimo en el consumo energético. Este vacío es rematado por una terraza café, la cual tiene una vista panorámica a 360 grados hacia la sabana. Ese es como el gran mensaje que quisimos enviar con este diseño.